Y ahora, Padre, ahora toca nuestro corazón y háblanos. Muéstranos tu voluntad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Génesis capítulo número 37 y vamos a aprender de la vida de José. Y dice en el versículo número 2, esta es la historia de la familia de Jacob. José, y empieza a referirse ahora a uno de los hijos de Jacob. Y dice, José, siendo de edad de 17 años, uno de los hijos de Jacob, José, contando con solamente 17 años, apacentaba, cuidaba, alimentaba las ovejas juntamente con sus hermanos. Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas, y los hijos de Jacob, 12 hijos varones, las 12 tribus de Israel descienden de esos 12 hijos de Jacob. Así que estando José, que tenía 17 años, y apacentando, cuidando, alimentando las ovejas, junto con sus otros hermanos, dice que José, al final del versículo 2, informaba José a su padre la mala fama de ellos. Siempre en un salón de clase, en una familia, en una casa donde hay varios hermanos, siempre va a haber uno que es el que le lleva, diríamos, el chisme a los papás. Este hizo esto y aquel hizo lo otro. Todos los demás se quedan callados, los demás no dicen nada cuando se hizo una travesura o una maldad, pero siempre va a haber uno que va a tener que ir a abrir el pico, un chismosito, por decirlo de esa manera, ¿verdad? Así que José, de 17 años, todos sus otros hermanos ya maduros, ¿verdad? Era pues José el que llevaba al papá la información de lo que hacían sus hermanos. Contaba a su padre la mala fama de sus hermanos. Y amaba Israel, amaba Jacob, a José más que a todos sus hijos. Él era el consentido, él era el preferido, él era el predilecto. José, el predilecto de Jacob, lo amaban a él más que a todos los demás. Y dice que la razón era porque lo había tenido Jacob cuando ya era viejo, en su vejez. Así sucede. El más chiquillo, ya cuando los papás ya tienen más edad, y en este caso Jacob ya era viejo y ahora le viene y le nace José. Y como le decimos acá a la ranchera, él era uno de los coyotitos, uno de los chiquillos. Y como lo había tenido en su vejez, pues él era el preferido, el predilecto, y estaba por encima de los hermanos. Y tan estaba por encima de los hermanos. Y Jacob no escondía esa predilección y esa preferencia por José, le hizo una túnica de diversos colores. Si tú en este momento, en nuestros días, vas a una tienda, vas a un lugar donde venden ropa y te gustó una camisa, dices, bueno, pero es que no me gusta en color café. Y seguramente la misma camisa, el mismo modelo, el mismo estilo, lo vas a encontrar en azul, en amarillo, en anaranjado, en diferentes colores. No era así en aquel tiempo. En aquel tiempo las túnicas eran las túnicas y había un solo color. Los diferentes colores, las túnicas de diferentes colores, solamente las usaban la gente de muchos recursos. Eso estaba, hagan de cuenta, era un gusto exclusivo de los reyes, de aquellos que estaban en eminencia, y era tal la preferencia y la predilección de Jacob por José que le hizo una túnica de varios colores. Así que su predilección, su preferencia por José lo hacía notar delante de los ojos de todos, pues todos le veían pasar, ir y venir con su túnica de diferentes colores. Él es el bueno, él es el mero bueno, él es el reyesito de la casa. Versículo número 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos,
Todos ellos le aborrecían entonces y no podían hablarle pacíficamente. Lo aborrecían, lo odiaban, le tenían coraje, y cada vez que se dirigían a él, cada vez que le hablaban, que se comunicaban con él, no lo podían hacer de buena manera. Lo hacían de malas, de mala gana, con coraje y con enojo. Y dice la Escritura que entonces soñó José un sueño. Este es el que conocemos como José el soñador. Ahora José tuvo un sueño y viene y le cuenta su sueño a sus hermanos. Y ellos, cuando les cuenta su sueño, todavía lo aborrecieron más, lo odiaron más, le tuvieron más coraje. Porque ahora José les cuenta el sueño y dice, verso 7, he aquí que estábamos atando manojos en medio del campo. A la hora de la cosecha, en el tiempo de que se levantaba la cosecha, vamos a hablar del trigo, se empezaban a recoger las espigas, pero el trigo no se dejaba diseminado, no se dejaban las espigas tiradas en el campo, sino que tomaban un manojo de espigas, las ataban y las iban dejando en el campo. No se quedaban las espigas tiradas, desperdigadas por todos lados, las ataban, las amarraban. Entonces dice José que en su sueño estaban atando manojos en medio del campo, y dice José, mi manojo se levantaba y estaba derechito, y los manojos de sus hermanos estaban todos alrededor de su manojo, y los manojos de los hermanos se inclinaban delante del manojo de José. Ya le tenían coraje, ya lo odiaban, lo aborrecían. Ahora viene José y les cuenta a sus hermanos ese sueño, pues todavía lo aborrecieron, le tuvieron más coraje que antes. Y le respondieron sus hermanos cuando les contó ese sueño. Le dijeron, ¿qué? ¿Acaso vas a ser rey sobre nosotros? ¿Reinarás sobre nosotros? ¿Qué? ¿Acaso irás a ser tú nuestro Señor? ¿Vas a señorear sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Pero ahí no terminó la cosa. Versículo número 9. Soñó José otro sueño, tuvo otro sueño más, y vino y se lo contó a sus hermanos. Y les dijo, tuve otro sueño, y este es mi sueño, el sol y la luna, y 11 estrellas se inclinaban a mí. ¿Qué fue lo que comentamos hace un momento? Los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y Jacob, que es Israel, tuvo 12 hijos, y de ahí descienden las 12 tribus de Israel. Así que ¿cuántos hermanos varones tiene José? Hay otros 11 hermanos, y les está diciendo el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban delante de mí. Y José no solo se lo contó a sus hermanos el sueño, sino que se lo contó también a su padre. Y su padre lo reprendió, Jacob lo reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este? ¿Qué te traes? ¿Qué tienes? ¿Qué traes en la cabeza? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Jacob inmediatamente pudo identificar, el sol y la luna, mi esposa y yo, y 11 estrellas, los otros 11 hermanos. ¿Acaso vamos a venir todos nosotros a postrarnos en tierra ante ti? Y verso 11, y sus hermanos le tenían envidia, lo aborrecían, le tenían coraje, estaban encima de él, no le podían hablar pacíficamente, todo era con pleito, y no solamente porque era el predilecto, el preferido del papá, y no solamente se los gritaba con la túnica de colores como si él fuera el reyecito de la casa,
Ahora con estos sueños le tenían envidia. Pero así como los hermanos le tenían envidia, aborreciéndolo más y más, su padre Jacob meditaba en esto, se ponía a pensar, ¿qué querrá decir? ¿Qué querrán decir estos sueños? Después fueron sus hermanos, versículo número 12, a apacentar las ovejas de su padre en la región o en el lugar llamado Siquem. Los pastores, cuidando, apacentando las ovejas, dándoles el mejor cuidado a las ovejas, a como los pastos se van secando o se van acabando, van moviendo los rebaños. No, el rebaño no está en un cierto lugar, en un determinado lugar siempre, sino que lo van moviendo a ver en dónde encuentran agua, esa agua tranquila y pacífica, aguas de reposo, y a ver dónde encuentran esos pastos deleitables a las ovejitas. Y fueron a dar los hermanos a un lugar que se llama Siquem, o que se llamaba Siquem. Pasaron algunos días o semanas, y le dice Jacob, o sea Israel, a José, a su hijo: tus hermanos fueron y apacientan las ovejas en Siquem. Ven, y te enviaré a ellos. Y José respondió: heme aquí. Aquí estoy, lo que tú mandes, papá. Tus hermanos están en Siquem. Ve. Versículo número 14. Israel, el papá, le dijo: ve ahora y mira cómo están tus hermanos, cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta, tráeme el informe. Ve y chécalos, qué andan haciendo, en qué andan metidos, cómo se están portando, qué están haciendo. Checa también cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, donde ellos en ese momento estaban habitando, el valle de Hebrón, y mandó a José a que los fuera a checar a Siquem. Versículo número 15. Y dice la Escritura que entonces José andaba errante en un lugar desértico, en un lugar donde no había gente, no había pueblo, no había nadie. Estás hablando del monte. Y en el lugar en donde le dijo su papá, en Siquem, no los encontraba y andaba errante por el campo de aquí para allá, de allá para acá, buscando a los hermanos. Y en la vida normalmente sucede, a algunos nos ha pasado, nos ha sucedido, que hay momentos en la vida, hay circunstancias, decisiones, palabras que das en tu vida, encuentros con alguna persona en tu vida que la marcan de ahí en adelante. Este verso siempre me llama tanto la atención porque es definitivo que andando José errante por el campo sin encontrar a los hermanos, fácilmente José pudo haber regresado a su padre. Pero no regresa a su padre porque dice que lo halló un hombre a José cuando José andaba errante por el campo y le preguntó a aquel hombre y le dice: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando las ovejas. ¿Sabes tú dónde están mis hermanos? Dime, si tú sabes dónde están, para que yo vaya a donde ellos están con las ovejas. Y aquel hombre respondió, verso 17, ya se fueron de aquí, ya no están aquí, pero yo les escuché decir: vamos a Dotán. De Siquem se fueron a otro lugar llamado Dotán. Los oí que decían: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los encontró en aquel lugar llamado Dotán. Si no se hubiera topado con aquel hombre, él nunca hubiera sabido en dónde estaban los hermanos. ¿Y qué hubiera pasado? La historia de José, el soñador, hubiera sido de otra manera, pero aquel hombre que lo topó en medio de la nada y le dijo: escuché,
que iban a un lugar que se llama Dotán, y así fue como José va a encontrar a sus hermanos. Verso 18. Cuando ellos, sus hermanos, lo vieron de lejos, pues no batallaron en identificarlo. ¿Por qué no batallaron en identificarlo? Tan solo con ver un mono a la distancia, un pequeño mono a la distancia, pero tan solo de ver los colores de la túnica, inmediatamente sabían quién era el que venía. Cuando lo vieron de lejos, obviamente que lo reconocieron, aún sin verle la cara, sin verle el caminado, simplemente por el color, los colores de la túnica, dijeron, este es José. Y seguimos leyendo en el verso 18, lo vieron de lejos y antes que llegara José cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. Era tanto el odio, el coraje, tanto le aborrecían, era tanta la envidia que ellos se pusieron a conspirar y llegaron al acuerdo, vamos a matarlo. Verso 19, y se dijeron el uno al otro, ahí viene el soñador, ahí viene el de los sueños. Verso 20, ahora pues, vengan, matémosle y echémosle en un pozo, echémosle en una cisterna y diremos, este va a ser el informe que nosotros daremos. Pues, ¿qué pasó con José? No sabemos, quizá lo mató alguna mala bestia, quizá lo devoró algún oso, algún león. Ya sabemos que David, años después, se refería a cómo peleaba contra el oso, cómo peleaba contra el león, y dijeron, lo matamos, lo echamos en un pozo de agua, ahí lo aventamos, y cuando nos pregunten, pues vamos a decir, quizá lo mató alguna mala bestia. Y ve las palabras que siguen. Alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Y esta frase la hemos tomado para ponerle título a este mensaje. Y veremos qué será de sus sueños. Hay cosas que Dios pone en tu corazón. Hay sueños en tu vida que tú quieres cumplir, lugares a donde quieres ir, cosas que quieres lograr con tu familia, cosas que quieres lograr en tu trabajo, cosas que quieres lograr como un pasatiempo, etc. Hay una serie de cosas, de planes, de proyectos en tu mente y en tu corazón. En este caso, eran aquellos sueños que Dios había puesto en el corazón de José. Hay sueños que vienen de Dios. Hay sueños que simplemente son sueños que vienen de nosotros mismos. Y hay sueños que también pone el enemigo, el diablo. Pero en este caso, ese par de sueños eran un par de sueños que Dios había puesto en José y que le estaban mostrando a José su destino y su propósito sin que él entendiera el detalle. Solamente veía cómo los 11 hermanos representados por aquellos manojos se postraban, se inclinaban delante de él. Y luego en el otro sueño él veía al sol, la luna y 11 estrellas que también se postraban delante de él. Ahora estos hermanos conspiran para matarle. Lo vamos a matar, lo vamos a echar en un pozo de agua y veremos qué va a suceder con sus sueños, qué será de sus sueños. Cuando Rubén, uno de los hermanos, verso 21, oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derramen sangre, échenlo en este pozo, en esta cisterna que está en el desierto, pero no pongan manos sobre él. Y lo dijo de esa manera para librarlo de sus manos, con tal y con la intención de regresarlo vivo a su padre. Rubén no estuvo de acuerdo con lo que estaban planeando los otros para matarlo y dejarlo morir ahí en el desierto.
Y él lo que estaba intentando hacer es ver la manera de cómo regresarlo con su papá. Verso 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, lo primero que hicieron fue quitarle la túnica, arrancarle la túnica que tenía sobre sí, la túnica de colores. Eso fue lo primero que hicieron. Le arrancaron la túnica, lo tomaron y lo echaron en aquel pozo, en aquella cisterna. Pero la cisterna, el pozo aquel, no tenía agua, estaba vacía y no había en ella agua. Los hermanos aventaron a José al pozo y ahora solamente quiero que te pongas en las chanclas de José, en los guaraches de José, porque la túnica ya se la quitaron. Aquel jovencito, 17 años, no ha llegado a la madurez. Un jovencito de una familia con recursos, porque Abraham, Isaac y Jacob eran ricos en posesiones materiales. Y aparte de que tenían posesiones materiales, una familia, llamaríamos nosotros en este momento acomodada. Ahora José también era el predilecto, el preferido, el consentido del papá, con aquella túnica y el papá tomándolo como el mejor entre todos sus hijos. Ahora, ese José que tenía aquella vida de privilegio, aquella vida de preferido por el papá, está dentro de un pozo de donde no puede salir. Y lo único que está esperando es lo que escucha oír a sus hermanos que lo quieren matar. Gracias a Dios que de la misma manera, cuando José cae a un pozo, nos podemos identificar nosotros igualmente. Así vienen problemas, dificultades, estorbos en nuestra vida, donde sentimos que estamos dentro de un pozo muy profundo. Pero bendito sea Dios que cuando teniendo a Cristo en el corazón y caemos en esos pozos profundos, no hay a dónde mirar, no hay a dónde voltear, más que alzar la mirada y mirar a Dios y buscar el propósito y el plan de Dios en nuestra vida. Gracias a Dios por ese tiempo cuando caemos en el pozo, cuando estamos en el hoyo, porque no queda otra más que mirar arriba. Y dice la Escritura que se sentaron sus hermanos, verso 25, a comer pan, y mientras estaban comiendo, de repente miraron y venía una caravana, una compañía de ismaelitas, de descendientes de Ismael. Así, todos los descendientes de Ismael son los pueblos árabes en la actualidad, pues venía una caravana de ismaelitas que venían de un lugar que se llama Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra e iban a llevarlo a Egipto para comerciar con aquella mercadería. Entonces otro de los hermanos, verso 26, Judá, le dijo a sus hermanos: ¿qué ventaja, qué provecho, qué conveniencia hay en que matemos a nuestro hermano y que encubramos su muerte? ¿Qué conveniencia, qué ventaja vamos a sacar de eso? Vengan y vendámoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él para matarlo, porque él es nuestro hermano, él es nuestra propia carne. Y sus hermanos se estuvieron de acuerdo con Judá. No conviene, ¿qué va a haber de bueno en que lo matemos a este y que ahí se pudra en el hoyo? Es mejor sacarlo y venderlo a los ismaelitas y que se lo lleven lejos. Y todos estuvieron de acuerdo con Judá. Y cuando pasaba la caravana, que era de madianitas mercaderes, sacaron a José de la cisterna. ¿Te puedes imaginar aquel joven de 17 años? ¿Cuánto tiempo estuvo ahí metido? ¿10 minutos, media hora, una hora? ¿Cuánto tiempo estuvo ahí gritando a sus hermanos: no me hagan esto, tengan misericordia, no sean
no sean así, y clamando al Dios del cielo. ¿Qué otra cosa puedes hacer ahí en ese hoyo? Lo sacaron de la cisterna. ¿Te puedes imaginar el alivio? El descanso nada más de que ya lo estuvieran sacando de aquel pozo. Lo trajeron arriba, pero ahora lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Ese joven de 17 años, José, no vayas a pensar que era ignorante a lo que le está pasando. Ese era un comercio muy común, el comprar personas para tener siervos, para tener trabajadores. Iban y compraban de tal manera, ahora lo sacan a él, lo están vendiendo y él sabe, seguramente sabe y bien entiende que lo que le espera no es algo como lo que estaba viviendo en casa de su padre, una familia de recursos, donde él era el privilegiado, el preferido, el predilecto de su padre. Ahora lo están vendiendo y lo están enviando como esclavo, se lo están llevando para venderle más adelante y lo vendieron por 20 piezas de plata. Así entendemos cómo José es un tipo de Cristo. Es un tipo de Cristo. ¿Por qué como un tipo de Cristo? Porque a él, al igual que Cristo que lo vende Judas por 30 piezas de plata, así también José es vendido, pero en este caso por 20 piezas de plata. Y aquellos mercaderes lo tomaron, lo compraron y lo llevaron lejos de su tierra. Y terminó José en Egipto. Cuando Rubén, uno de los hermanos mayores, regresó a la cisterna y no halló a José dentro, rasgó sus vestidos y le dijo a sus hermanos: ¿el joven dónde está? Y ahora, ¿a dónde me iré yo de mi padre? ¿Qué respuesta le daré yo a mi padre? Los otros hermanos entonces tomaron la túnica de colores de José, degollaron un cabrito de las cabras y mancharon la túnica con la sangre del cabrito, y la enviaron la túnica de colores y la trajeron a Jacob su padre, y le dijeron: mira, esto fue lo que encontramos de José. ¿Qué acaso no es la túnica de tu hijo? Reconócela. ¿Es la túnica de tu hijo, sí o no? Y Jacob, verso 33, la reconoció y dijo: sí, la túnica es de mi hijo. Y Jacob dice: seguramente alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. En el corazón del papá, en el corazón de Jacob, ahora su hijo ha muerto, su hijo ha desaparecido en las garras de alguna mala bestia y muere José en el corazón de su padre. Verso 34, Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto, dolor, llanto por su hijo muchos días. Y sus hijos y sus hijas venían para consolarlo, pero él no quiso aceptar el consuelo. Y decía él: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron a Egipto, a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Como esclavo termina vendido, como esclavo termina en Egipto, en la casa de Potifar, capitán de la guardia de Faraón. Y con estas palabras en el capítulo 39, verso 1, en el verso 2, capítulo 39, verso 2, con estas palabras vamos a terminar este mensaje. Mas el Señor estaba con José. Dios estaba con José. Dios había puesto 2 sueños en el corazón de José. Y Dios, a través de esos sueños, le había puesto a José en su corazón cuál era su voluntad y cuál era el propósito de Dios en su vida. Dios estaba
con José. Y hablábamos hace un momento, hay sueños en tu corazón, sueños que tienen que ver con tu familia o con el trabajo o algunos planes y proyectos, y ahí están esos planes y proyectos, y esos planes y proyectos Dios los puso en tu corazón, son conforme a la voluntad y al propósito de Dios. Quiero que terminemos este mensaje y escucha lo que te voy a leer. Toma nota de estos versos, así como acabamos de leer, mas Dios estaba con José. Isaías capítulo 43, verso 13. Dice Dios, lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? ¿Acaso habría algún hermano, por más odio, por más coraje que le tuviera a José? Dice Dios, ¿acaso habrá alguien que pueda estorbar lo que yo quiero hacer? Job, capítulo número 23, verso 13. Y en el verso 14 al final dice, Dios acabará lo que ha determinado de mí. Cuando Dios ya determinó algo en mi vida, cuando Dios ya ha determinado algo, tiene un plan, un propósito, cuando Dios tiene un proyecto para usarte, para tomarte y hacer algo contigo, cuando Él ya lo determinó, dice, Él acabará lo que ha determinado de mí. No hay hermano, no hay vecino, no hay enemigo, no hay nadie con su mal deseo o maldiciéndote, estorbándote, que pueda de alguna manera hacer a un lado lo que ya Dios determinó que iba a hacer contigo. Salmo 138, verso 8. El salmista dice, Dios cumplirá su propósito en mí. ¿Qué puedo sacar yo de bendición de todo este primer pasaje que vamos a estar viendo en la vida de José? Que Dios sabe de ti, conoce de ti, y tu vida tiene un propósito para Dios. Y ese propósito para Dios, lo que Él ya determinó con tu vida, no hay quien lo pueda estorbar, no hay quien lo pueda obstaculizar. La buena obra que Dios comenzó en ti, Él la va a perfeccionar. Filipenses capítulo 1, versículo número 6. Lo que Él ha determinado de ti, no hay quien lo estorbe. Él cumplirá su propósito en mí. Gracias, gracias, gracias Señor por la seguridad de tu palabra. Tú me hiciste, tú me formaste. Y así como me hiciste y me formaste, tú le has dado un propósito a mi vida. Cúmplase tu propósito en mi vida. Hágase tu voluntad. Y gracias, Señor, porque con esta confianza estamos orando. Que la buena obra que tú empezaste en mí, tú mismo la vas a completar hasta el día de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración. Y en esta pequeña oración, si nunca has hecho esta oración, te pido que repitas conmigo. Esto es lo que queremos hacer con esta pequeña oración. Entregar nuestra vida a Cristo. Y que sea Cristo el que obre en nuestra vida. Y que Él cumpla su propósito en nosotros. Si nunca has tenido esta oportunidad o si lo quieres hacer hoy de nuevo, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, abro mi corazón. Ven a mí. Perdona todos mis pecados. Perdona todas mis faltas. En este día, sé que moriste en la cruz por mí. En este día, hoy te entrego mi vida. Hoy te doy mi vida. Venga tu reino y hágase tu voluntad en ella. En el nombre de Jesús. Amén. Y así como les habíamos invitado,
Hoy vamos a compartir la Santa Cena. Porque dice la Escritura que cada uno de nosotros se apartó por su propio camino. Si nos apartamos por nuestro propio camino y dejamos a un lado el camino de Dios, nos hemos apartado por nuestra misma y propia voluntad del deseo de Dios, del propósito que Dios tiene para nuestra vida. Pero así como nosotros nos descarriamos como ovejas, dice la Escritura, Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Y hoy participamos de la Santa Cena. Podemos tomar la galleta. Para participar de la Cena del Señor, para participar de la Santa Cena, solamente necesitas una galletita y un poco de jugo. Si es jugo de uva, perfecto. Así como decíamos hace un momento, cada uno de nosotros nos apartamos de la voluntad de Dios, nos rebelamos en contra de Dios, pero Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Y cuando veíamos a Cristo en una cruz, muriendo en la cruz, sufriendo, dice la palabra, Isaías 53, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, como si dijéramos nosotros, Dios lo castigó a él. Pero no era así. Cristo murió por nuestros pecados. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Gracias, Señor, por tu cuerpo, que fue molido por nosotros. Gracias, Señor, por tu cuerpo que llevó esa corona de espinas, que sufrió esos latigazos, tu cuerpo que fue taladrado con clavos. Gracias, Señor. Ese castigo era para nosotros, pero tú lo sufriste por nosotros. Gracias, Señor, por llevar el castigo que a nosotros correspondía. Tomemos la galleta. Y cuando estaban en aquella última cena, así como Cristo les ofreció el pan y les dijo, este pan representa mi cuerpo que por ustedes es molido, de la misma manera también tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, sangre que se derrama para perdón de todos los pecados. Gracias por este nuevo pacto. Un nuevo pacto de Dios con los hombres. Un nuevo pacto donde no depende de lo que yo pueda hacer, sino de lo que Cristo hizo por mí, por nosotros en la cruz. ¿Qué cosa buena podíamos haber hecho nosotros? Nada. Cristo lo hizo todo. Y esta sangre, en vez de gritar como la sangre de Abel, que clamaba venganza contra su hermano que lo mató, esa sangre que Cristo ha derramado está clamando, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Gracias por un nuevo pacto en tu sangre, sangre que se derrama para perdón de todos nuestros pecados. Podemos tomar el jugo de uva. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, por este momento, por este tiempo. Ahora nuestra vida la hemos entregado a ti, para que se cumpla tu propósito. Y así como en la vida de José, tú estabas con él, no importando el deseo de matarlo de sus hermanos, y no importando lo que dijeron, en qué acabarán y terminarán sus sueños. Esos sueños no iban a morir. Tú, Señor, lo que habías determinado en José, lo ibas a cumplir. Lo que tú te habías propuesto con él, se iba a lograr. Y la buena obra que Cristo ha empezado en nuestras vidas, él mismo la perfeccionará hasta el día de su venida. Alabado sea tu nombre.